Rápidamente vamos a hacer cuál es la expectativa, muy, muy, muy rápido para que nos dé tiempo de todo. Les pido que ingresen al, a Menti como ayer, y la idea pues es ustedes qué esperarían de este módulo. Traemos identificar la caja de herramientas y estrategias para llevar a la práctica, conocer de un modo más profundo en su aplicación práctica, herramientas para aplicar lo visto en los cursos en las pequeñas y medianas empresas, conocer las estrategias que se han implementado en otros espacios para aplicarlos en los sistemas de integridad, dispuesto a aprender nuevas cosas. Muy bien, qué buena actitud. Contar con una visión sobre lo que el mercado e instituciones nos ofrecen como opciones para afrontar el tema. Muy bien. Adquirir más herramientas para la implementación. Espero encontrar propuestas concretas para adoptarlas. Justamente vamos a dar tips muy, muy puntuales que les pueden ayudar y que van a ayudar a las MIPYMES a su vez a que sepan cómo implementarlo, cómo promover las buenas prácticas. Ustedes sigan contestando, ¿vale? Por favor, porque a mí me sirve muchísimo esto para tratar de cubrir sus expectativas. Bueno, les voy a decir lo que vamos a ver el día de hoy, que es la importancia de contar con buenas prácticas en integridad empresarial. Vamos a hablar del manual de organización. Posteriormente vamos a tocar un poquito el tema de código de conducta. Vamos a ver sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncia, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos, mecanismos que aseguran transparencia y publicidad de sus intereses, y finalmente vamos a hacer la actividad de fin de módulo con casos prácticos y casos de corrupción, y vamos a tener la evaluación de fin de módulo. Nuevamente les recuerdo que es importante que hagan la evaluación del fin de módulo de ayer y la encuesta de satisfacción, ¿vale? Rápidamente, reglas básicas, no olvidemos, por favor, si les es posible, que prendan sus cámaras. A mí eso me ayuda mucho a ver si les está haciendo sentido todo o cómo vamos. Que escuchemos todas las opiniones y que por favor tengan en mute su micrófono, a no ser que quieran decir algo. Tienen que estar súper pendientes porque ayer, Ana María, si andas por ahí, ayer te estuvimos buscando y, ay, perdóname, ayer te estuvimos buscando y no estabas, entonces ojalá hoy puedas participar. Saben que usamos la Wheel of Names, entonces ahí van a salir. Vamos a respetar el horario del curso, por eso vamos a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo de todo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, la manita de Zoom. Respetemos las opiniones, ideas y comentarios de los demás. Intervención clara y concisa. Y una conversación a la vez, por favor. Y finalmente, todos los casos hay que subirlos a la plataforma con los nombres de los integrantes. Y en caso de no poder acceder, lo envían al correo, pero de preferencia, pues yo creo que todos pueden acceder. Si alguien no puede del equipo, alguna otra persona podrá y lo sube con su nombre, ¿vale? Aquí la intención, me gustaría que nos fuéramos, pero no nos va a dar tiempo, entonces lo vamos a hacer aquí juntos. Lo que quiero es que se haga un juego de roles donde ahorita vamos a utilizar otra vez Wheel of Names y alguien, el que salga, va a ser la persona que va a convencer al supervisor, es decir, a todos los demás, que existe un argumento comercial a favor de la integridad. Este es bien importante porque recuerden que ustedes tienen que convencer a las MIPYMES de que es importante que implementen estos sistemas. Entonces vamos a ver a quién le toca convencernos a todos que la integridad es una buena opción. Vamos a ver, Raúl, para que no te me duermas. Perdón, pero es que No, no te preocupes. está No, complicado. está perfecto. Ahorita te voy a entretener. Erendira, ¿por ahí andas? Ahí ya te vi, muy bien. Platícanos, convéncenos que tenemos que implementar un sistema de integridad. Todos aquí vamos a decidir, somos un comité y tú nos tienes que decir por qué tenemos que implementar, cuál es el beneficio. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Ok, además de servicios y productos, las empresas no se desarrollan en un espacio vacío, siempre se desarrollan en una sociedad, se desarrollan en, en contextos complejos. La responsabilidad social, además de que es un distintivo, pues ayuda a que los costes en términos generales pues sean los correctos. La corrupción siempre
eleva costos, eleva, pues, y no solo costos monetarios, también costos morales y reputacionales para nuestra organización. Híjole, no sé por dónde más. Muy bien, por ahí vas, muy bien. O sea, por ahí. Sí, O justamente sea, sí. Todos son, la responsabilidad puede, además de funcionar como parte de la integridad, pues también como un valor agregado. Y finalmente es una prevención para que diversos recursos de la empresa no se dispendien en temas que no son ni necesarios, ni útiles, ni requeridos, y que al final es perjudicial, ¿no?, para el sistema social. Perfecto. Muchas gracias, Erenia. Vamos a ver quién más apoya los argumentos y le agrega ahí al tema de integridad. ¿Por qué deberíamos? Sara. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, Cuéntame. bueno, pues además de la reducción de costos, porque yo sí considero que el tener políticas de integridad puede reducir los costos que tiene, te cortas costos innecesarios, ayuda a la productividad en la empresa, porque el tener un buen ambiente laboral le da una motivación a los empleados de saber que las cosas están haciendo por las vías correctas y que pertenecen a un equipo que pues hace las cosas bien, que pertenecen a un equipo que es íntegro. Y además, además del ambiente laboral, pues le da un valor agregado a la empresa si se logra transmitir hacia el exterior, el saber que tienes una empresa que trata bien a sus trabajadores, que es una empresa que no es corrupta, que es una empresa que tiene integridad, pues sí puede dar cierto valor agregado a tu producto o a que escojan a tu empresa. Muchas gracias, Sara. Tienes razón, justo lo que mencionaban ambas. Yo les voy a decir normalmente lo que les digo a las empresas, tienen que verlo como una ventaja competitiva. No lo vean como un gasto, es una ventaja competitiva, disminuye, y justo va por lo que decía Sara, disminuye la rotación de personal, ¿no? Porque gente que se siente como identificada con la camiseta puesta porque creen los valores, porque creen la empresa, porque hace mucho más, se vuelve justo más productiva. Hay muchos elementos, incluso para el tema de préstamos, hay no saben cuántos elementos y con gusto les puedo pasar luego toda una lista que tengo de los beneficios, pero es eso, justo tenemos que ver por dónde el argumento comercial, porque ellos siempre lo van a ver como un gasto. Y eso se los digo porque a mí me ha pasado y si a ustedes no les ha pasado, les va a pasar. Decir, no, ¿para qué gasto en eso? No, ahorita no tengo dinero y menos con la pandemia. Entonces es bien importante que encontremos un argumento comercial, esa rentabilidad, esa reducción de costos, la gente no se te va a ir, todas esas cuestiones va a ser tu ventaja competitiva, te van a contratar a ti en vez de a otro porque tú tienes un sistema de integridad, vas a demostrar eso, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos cómo enganchar, al final es una labor de venta que vamos a hacer para convencerlos de que sí deben implementarlo, que vale la pena y que no van a gastar, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo tengan bien claro, lo dominen, porque si no pueden enseñarles a las MIPYMES qué es, cómo se hace, para qué sirve, pero si no en el beneficio no lo van a hacer. En serio no lo van a hacer, ¿vale? ¿Vieron qué rápido hicimos una actividad? Ahora sí. ¿Cuál es la importancia de implementar, contar con buenas prácticas en integridad corporativa? Nos va a servir porque vamos a tener más organización al interior. Eso es uno de los beneficios que también tenemos que considerar. Y al final nos ayuda como país y para poder implementar una política en general en México y que nos permita tener más claro y vamos a poder avanzar. Y como les decía ayer, pensemos que no es estático y que al final
y no sé si sabían, pero querían, bueno, estaba en revisión el tema del artículo 25 justo para hacerlo vinculante, que estuve revisando todo lo que pusieron ayer y la mayoría iba por el enfoque de que lo que le falta al artículo 25 es hacerlo justamente obligatorio. Entonces, se está haciendo una revisión y ahí se está probando si se metía ya el tema de gestión de riesgo, ya si se metían muchas cosas. Ojalá llegue, que podamos estar en un punto donde se pueda avanzar en ese sentido, pero también tenemos que ayudar mucho a las micro, ¿no? Y hacerles ver, y esto se los digo en serio, como beneficio es muchísimo, y que no lo vean como una labor enorme de no, es que me va a tomar muchísimo tiempo y es mucho gasto. Obviamente el sistema de integridad va a ir adaptado al tamaño de tu empresa. Eso es algo que tienen que tener bien claro. Una microempresa no va a necesitar los mismos recursos ni económicos, bueno, ni materiales, ni humanos para implementarlo. Entonces, eso es súper importante. Vamos a leer rápidamente este caso. No sé si ubiquen el principio 10 del Pacto Mundial, que señala que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Entonces, este principio lo adoptan, es como una muy buena práctica, lo adoptan ciertas empresas y en este caso esta empresa lo adaptó. Y rápidamente les cuento, aquí señalan que bueno, que cuando se toman medidas para garantizar la integridad corporativa, se debe enfrentar el desafío de mantener el balance entre dos fines contrapuestos: la defensa del marco de referencia internacional frente a la valoración de las tradicionales culturales, nacionales o comunitarias. Y entonces, en el caso, se muestra cómo la compañía enfrentó este desafío y logró equilibrar con base en la implementación del principio 10. Es una empresa líder a nivel mundial en bioinnovación y sus productos están dirigidos a mejorar el desempeño industrial en muchas empresas en consideración de la conservación de recursos y del medio ambiente. Opera en 130 países y firma el Pacto Mundial en 2002. Instaló un grupo de trabajo dirigido a definir e implementar la estrategia de desarrollo sostenible de la corporación, compuesto por las personas en el cargo de la vicepresidencia de todas las operaciones. Entre sus funciones está la supervisión de la forma en que se integra la responsabilidad corporativa a la manera de hacer negocio de la compañía. Entonces tuvieron que adaptar justo este principio 10 a cómo lo hago, ¿no? Y aquí es bien importante el contexto que les contaba ayer. Su labor se coordina mediante un centro corporativo de desarrollo sostenible y crearon todo eso, o sea, fue un esfuerzo muy grande. Al final lo que estamos diciendo no es que todas las empresas micro y pequeñas tienen que hacer un esfuerzo e invertir muchos recursos, simplemente que pueden ir haciendo ciertas labores pequeñitas para lograr y llegar a donde están las empresas grandes, no necesariamente tienen que hacer esos esfuerzos y invertir tantos recursos. Señalan que las medidas para garantizar la integridad de la actividad corporativa desarrolladas por Novozymes se basan en un sistema estándar de gestión, que es parte del sistema de gestión de calidad. Normalmente muchas empresas empiezan justo con el sistema de gestión de calidad y a veces lo ven bien aislado, pero no, porque dense cuenta, y parte de lo que señala el artículo 25, ¿con qué inicia? Con un manual de organización y de procedimientos. ¿Y qué te pide? Que tengas un sistema de gestión. ¿Cómo lo demuestras? Justo con un manual de organización y procedimientos. Entonces vamos bien ligados todos los sistemas de gestión. ¿Para qué? Para lograr tener orden, estructura y que poco a poco puedas ir adoptando estas mejores prácticas, como es el Pacto Mundial. La adecuación a los principios de este sistema es parte de los contratos que firman con todos las y los empleados. Los 6 principios de integridad que tienen en esta empresa es que no aceptan sobornos. En caso de la facilitación de pagos, solo en casos de necesidad se pagará para facilitar algún servicio público. Aquí nosotros les sugerimos que siempre sea no, porque da pie a que hay un riesgo, ¿no? Entonces es mejor mitigarlo. Eso es lo que adoptó la empresa, o sea, les estamos dando como lo que hizo, pero nosotros recomendamos que no sea así. En cuanto al lavado de dinero, señalan que no son parte del lavado de dinero para actividades delictivas. Obviamente todos estos principios pues, tienen que meter controles para asegurar que no suceda, ¿vale? Pagos para garantizar la protección, no se pagan a delincuentes para obtener su protección, no se dan regalos ni se aceptan, y no dan dinero a partidos políticos, pero pueden contribuir con causas caritativas. Es bien importante que tengan bien claro esos elementos y hasta qué punto y los umbrales. Entonces, ahí yo les sugiero que siempre les digan a las MIPYMES que sean muy claras. De preferencia es no aceptar. Depende el rubro, depende el sector, depende todo, los principios que van a implementar, pero vámonos por el no para que no haya cabida a que se materialice un riesgo. El sistema de gestión de integridad corporativa se basa en 3 pilares, que es buscar orientación sobre integridad,
presentar de manera anónima preocupaciones relativas a posibles infracciones. Eso ahorita lo vamos a discutir, es súper discutible el tema anónimo, pero es muy bueno, da facilidad a que puedan contestar. Por ejemplo, es mucho más fácil en todas las empresas que hagas una encuesta de clima laboral y que te digan la verdad si no ponen su nombre. Es lo mismo con una denuncia. Informar sobre la facilitación de pagos y el abuso en la entrega o recepción de regalos. Entonces, esos son los 3 pilares principales, ¿vale? Este es un caso, hay muchos casos que han implementado, que muchas empresas que han implementado este principio, entre otros del Pacto Mundial y que se han adherido. Lo que señala el Pacto Mundial es que sugiere que las buenas prácticas de las empresas consideren estos 3 elementos. Deben de tener 3. La acción interna, que es como primera y elemental medida, se deben introducir políticas y programas anticorrupción dentro de las organizaciones y operaciones del negocio, que es un poco esos controles que deben de implementar. La acción externa es esa parte de transparencia corporativa, donde deben de informar sobre su trabajo el trabajo que han realizado con respecto a la lucha contra la corrupción. Le llaman el COP. Ese pues, trae ciertos elementos que debes ir diciendo y tienes que explicarles, pero es un muy buen elemento para demostrar tu transparencia y para demostrar que eres una empresa íntegra. Y finalmente la acción colectiva, que las empresas deben colaborar con sus pares y otros grupos de interés. Por ejemplo, una iniciativa que se estaba haciendo antes es que las empresas grandes estaban ayudando a las pequeñas y a las micro a que fueran implementando estos sistemas. Entonces, eso es algo muy bueno y deberían de apoyar a sus MIPYMES a que justo busquen estas empresas que apoyan, ¿no? O sea, que siempre buscan hacer crecer a sus proveedores y los quieren subir de clasificación y quieren que sean íntegros y que a su vez, pues eso fortalece su sistema. Entonces, son 3 pilares bien importantes que deberíamos de considerar en todos los sistemas de integridad. ¿Cómo le vamos a hacer hacia adentro, hacia afuera y de manera colectiva, ¿vale? Ahora sí, esto ya se lo conocen, ya no les vengo a contar, ya sabemos los 7 elementos que tiene el artículo 25, entonces vamos a avanzar con el manual de organización. ¿Cuáles son las mejores prácticas y cómo lo voy a hacer? Y ahorita ustedes me van a decir, porque sé que han hecho y sé que han visto y ya tienen conocimientos, pero es bien importante que entre nosotros nos vayamos diciendo cuáles son las mejores prácticas, qué debe contener y cómo se hace un manual de organización. En este caso, nosotros sugerimos que previo a todo se haga un análisis sobre los riesgos de corrupción que incluya si la empresa tiene interacción o no con personas servidoras públicas. Entonces, eso es bien importante, porque muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo no le vendo al gobierno. No, pero ¿qué tal si tramitas licencias, si tramitas ciertos permisos? O sea, ¿de qué relación a relación? Es muy rara la empresa que no tenga una relación con el gobierno. Entonces, eso son actividades de riesgo, porque pueden llegar y entonces con un gestor y entonces vamos a dar aquí un poquito. Ahí es bien importante que se identifique. Se debe incluir una evaluación de riesgo de corrupción, proveedores, contratistas, intermediarios y socios comerciales, que es ese due diligence. Entonces, se recomienda como hacer un scan de toda la organización y ver qué está pasando y en qué me va a impactar en la creación de mi manual de organización y de procedimientos. Se deben establecer procedimientos que permitan entender la cadena de mando y rol que desempeñan las personas que colaboran en la organización. De nada me sirve tener procedimientos documentados de algunas cuestiones y de otros no. Si bien hay que ir en etapas, y hay que hacerlo lo más sencillos posible al principio y piensen que estos sistemas van madurando, que no de repente, ya tengo mi sistema de integridad, ya soy súper íntegro, ya, no. Poco a poco vamos creando, por ejemplo, se puede hacer esa cadena de valor que en el glosario de términos lo vamos a ver, pero esa cadena de valor a nivel global veo cuáles son mis procesos de gobernanza, veo cuáles son mis procesos core y veo cuáles son mi soporte. Entonces igual empiezo con los core, que es con lo que si no lo hago no puedo vivir. Entonces, y eso nos va a ayudar a ver dónde está el riesgo, ¿vale? Y vamos identificando. Es importante que se desarrollen alertas de comportamiento para proveedores y socios comerciales que ayuden a identificar y mitigar posibles riesgos de corrupción. Justamente si veo que mi departamento de compras es súper grande y tiene muchísimo presupuesto, pues ahí hay que poner ciertas controles, o aunque no tenga muchísimo presupuesto, siempre el departamento de compras es vulnerable a la corrupción. Lo mismo el departamento de ventas. Entonces, si ya sabemos que tenemos todo un área enfocada en ese sentido, pues hay que ponerle ciertos controles para asegurar que no se materialice un riesgo de corrupción.
Realizar mapeos para identificar áreas vulnerables en la estructura de la organización y que sirva como base para las políticas y procedimientos. Es justo esa identificación que vamos a hacer el día jueves y que eso nos va a permitir decir, ¿sabes qué? Como uno de los controles voy a crear esta política o voy a crear, un simple control puede ser una segunda autorización. Entonces se llama el principio de los 4 ojos, que no solo una persona realice todo, sino que pase por una más. Entonces, ese principio de los 4 ojos es súper bueno para implementar en las organizaciones. Muy sencillo. Registrar en políticas y procedimientos señales de alerta de riesgos particulares de la empresa. Una de las metodologías que vamos a platicar un poquito más a fondo el jueves es, para la identificación de riesgos, es justo el what if, que se llama ¿qué pasaría si? Entonces, tú en tus propios procesos o en tus propias políticas te preguntas, oye, ¿qué pasaría si no pasó a firma de mi superior esta actividad? ¿O qué pasaría si no tengo una política de gastos, ¿no? ¿Qué pasaría? Y ahí vas identificando y dices, no, bueno, pues al final, ¿o qué pasa si no topo la cantidad de gastos que puede tener para una comida? O ¿qué pasaría si acepto regalos? ¿Qué pasaría si no le pongo un límite? Etcétera. Entonces ahí vamos viendo qué riesgos tenemos y si se puede materializar o no. Incluir última fecha de actualización en procedimientos y documentos normativos. Eso es bien importante porque a mí me ha pasado que con empresas llego, quiero hacer un diagnóstico y me dicen, no, ya nosotros ya tenemos todo súper documentado. Y entonces se transformaron y ellos ya tenían normatividad y justo les voy a contar, me pasó con una filial de una empresa, de una entidad de gobierno en ese entonces, después se transforma, con una reforma se transforma y ya se vuelve una SA, pero antes era una paraestatal. Y entonces me dan toda su normatividad para analizarla y de repente veo que ya se autonombraban servidores públicos, pero ya eran privados porque ya eran una SA. Es que nuestra normatividad es de 2008. O sea, ya nada te es aplicable, pero tú juras que estás como súper, súper robusto en tus procesos y en tus políticas. Hay que actualizarlas. O sea, así como va cambiando la normatividad y va cambiando la sociedad, y recuerden ese análisis del contexto que les decía de los factores, o sea, ahorita la pandemia y COVID es algo que tenemos que incluso integrar en nuestras políticas, así como cualquier reforma que nos impacte en nuestro marco normativo. Entonces, esa fecha de última actualización, de verdad, ojo con eso, porque parece que no es importante, pero lo es. También se recomienda establecer mecanismos de supervisión en procesos de alto riesgo, que es justo lo que les decía del principio de los 4 ojos. Entonces, ahí hay que asegurarnos que esos principios de alto riesgo sean tal vez un poquito más, estén más desglosados, que puedan tener un diagrama de flujo, que tengan claro quiénes son responsabilidades. Y el jueves también les voy a enseñar lo que se llama la matriz RACI, que no sé si ya muchos lo conocen, igual y sí, pero nos sirve mucho para identificar quién es quién dentro de un proceso o dentro de una actividad y que sepamos las responsabilidades, dónde entro yo, dónde entras tú y que nos podamos entender y no sea todos hacemos de todo, ¿va? Definir lineamientos para la contratación de abogados externos, contadores y otros profesionistas para elaborar e implementar acciones de integridad. Esto es bien importante porque muchas veces no sabemos con quién nos metemos y contratamos porque creemos que nosotros no sabemos nada y ellos saben mucho y al final nos ponen el pie, ¿no? Entonces, recuerden que una forma de tratar un riesgo es compartirlo. Cuando contratas a alguien, a un abogado externo, un contador, lo que haces es compartir tu riesgo, pero eso no te quita responsabilidad. Entonces, tenemos que estar cuidando que vayan haciendo bien su trabajo. Incluir cláusulas anticorrupción en contratos, bueno, esa hecha básica es parte de los sistemas de integridad de sí o sí, y creo que en todas las dependencias y entidades ya lo tienen súper puesto. Contacto con cámaras empresariales. Ahí hay que hacer muy, muy claro a las MIPYMES que se lleguen de las cámaras, que se alleguen de todas las organizaciones como PNUD, para que los apoye y los vaya ayudando en cómo implementar, porque muchas veces no saben. Yo sé que ahorita este grupo está súper avanzado porque eso se dedican, ¿no? Entonces ahorita podemos hablar un poquito más elevado y tal vez algunas cosas me dicen, no, pues ya lo sé, pues obvio, o sea, me queda súper claro, pero ellos no. Entonces, tenemos que sensibilizarnos y entender que ellos van a requerir muchísima ayuda y van a decir, oye, pero es que es un riesgo, ¿no? O de qué me hablas con el riesgo inherente. Entonces, hay que ser muy, muy, muy claros y ayudarles
si nosotros no los podemos apoyar, oye, pero ¿sabes que está la Cámara Textil que te puede apoyar y por qué no te afilias? Y está la Confederación, que es la CONCAMIN, también te puede apoyar y ya tienen políticas de integridad y tú te puedes adherir, etcétera. Realizar mapeos para identificar áreas vulnerables en la estructura de la organización, ese se repitió, ya les había comentado. Tomar como base las certificaciones de responsabilidad social para iniciar sistemas de integridad. Si bien no necesariamente se tienen que certificar y decir, yo ya tengo el distintivo de respeto, pero pues pensemos que es una autoevaluación y que poco a poco la puedes ir madurando y puedes ir haciendo muchos esfuerzos. Ahorita les cuento, hay un premio que sacó la CONCAMIN que se llama Premio de Ética, y entonces está muy enfocado a la responsabilidad social. Y justo yo lo estaba revisando y te piden cosas muy puntuales y que no necesariamente lo tienes que ganar, pero con que empieces a hacer ciertos esfuerzos por contar con esos controles y elementos, te va a servir y te va a ir haciendo tener mayor estructura. Entonces, yo les sugiero que estén al tanto, ustedes que van a apoyar mucho a las MIPYMES, que estén al tanto de todos estos premios y certificaciones y distintivos, que ellos se puedan apegar y que sea un tema como los compromisos que hablábamos el día de ayer, compromiso de integridad. Y elaborar en caso de ser necesario por las funciones de la empresa procedimientos alineados a los estándares de clientes internacionales. Eso pasa muchísimo. No sé si les ha tocado hablar con una MIPYME que dice, ¿sabes qué? No tengo código de ética, pero me están pidiendo uno para la contratación de este servicio y si no, no me van a comprar a mí. Y entonces así empiezan, ¿no? Y se vale, todos empezamos distinto. Entonces, pues qué bueno, trata de venderle a Procter de Estados Unidos, trata de venderle a una empresa de Reino Unido que tiene un buen de controles, igual y no lo logras, pero empiezas a crear poquito a poco y lo vas madurando. Entonces, mi recomendación es háganles ver que es un esfuerzo poco a poco, que no es de la noche a la mañana, porque si no, no se van a convencer nunca, ¿va? Finalmente, estas recomendaciones que digo, van un poquito de la mano con todo lo que ya les platiqué, ya los maré, que es implementar controles específicos de acuerdo con los perfiles y procedimientos vulnerables a la materialización de actos de corrupción. Cuando empecemos a mapear, o sea, ya a la hora de que vamos a hacer nuestro manual de organización y de procedimientos, normalmente haces un levantamiento, ¿no? O sea, si aquí es decirle a la MIPYME, ¿sabes qué? Vas a asignar a alguien responsable de que esto suceda. Esa persona, pues no se sabe todo lo de la empresa, se va a sentar con las áreas operativas y le va a decir, oye Juan, ¿tú qué haces para crear la botella de plástico y en el área de producción? Ah, bueno, pues yo hago esto y lo meto acá y hago ciertas pruebas y prendo la máquina. Entonces él nos va a ir diciendo y ahí vemos, oye, y cuando se lo pasas al área de venta, ¿no? Y que tiene que ir a los centros, bueno, al supermercado a venderlo, qué sé yo, cómo funcione. Ah, pues es que él se lo pasó y ya de ahí él va y lo vende, lleva muestras y pues luego las regala y luego nos pide de más. Ah, ok, ¿y por qué te pide de más si tenemos autorizado solo 4? No, pues pide 20 y va regalando, qué sé yo. Ahí vas viendo y entonces dices, oye, aquí voy a poner un control, ojo aquí. Entonces es bien importante que quien realice el levantamiento y quien haga el manual de organización y procedimientos no lo haga con base, y no sé si han escuchado el as is, que es como está hoy, sino que es el to be, el cómo queremos llegar y cómo nos blindamos de una vez. Si ya estamos haciendo este esfuerzo, pues hay que hacerlo bien. Otro es implementar campañas de difusión y programas de capacitación sobre el manual de organización y procedimientos. Vamos a hablar, si bien, de todos los programas de capacitación en general, en términos generales del sistema de integridad, pero aquí es bien importante porque muchas veces se hizo el levantamiento, la persona a la que le levantaron el procedimiento ni siquiera revisó o lo revisó, dio ajustes y no se hicieron, y luego ya ni lo conocen y operan de una forma súper distinta y entonces se vuelve un manual del cajón. Entonces, que se difunda realmente y que vean que sí, incluso lo que yo les recomiendo se les llama seguimiento sombra. Entonces, una vez que se implemente este manual de organización y procedimientos, acompañarlos y ver que realmente se esté haciendo, cómo se está haciendo. Que lo que dice aquí es verdad, no que ya operan de otra forma porque no, tantos controles no nos sirven. Y finalmente, establecer funciones asociadas al cumplimiento y a la integridad en todos los perfiles de puestos. Este es importantísimo, de verdad importantísimo. Todas las áreas, o sea, no solo el compliance officer o llámese el de control interno o llámese, a veces tienen al de planeación haciendo funciones de cumplimiento, deben de tenerse esas funciones. Todos en la organización deben tener funciones
de integridad y cumplimiento. Asegurarse que su operación va de acuerdo a la ley, a los estándares que decidieron adquirir. Entonces, siempre en todos los perfiles de puestos, si ya van a hacer ese manual y si se va a actualizar, siempre pongan solicitar asesoría por parte del área de cumplimiento o de integridad, dar observancia a la normatividad aplicable, a los estándares aplicables, a las políticas internas, etcétera, ¿va? Entonces, esos son como los comentarios. Aquí me encantaría que lo volviéramos a hacer, pero si no, se me van a ir a las 6 de la tarde. Entonces, me gustaría más bien que lo platiquemos rápidamente. ¿Alguien nos quiere platicar qué elemento de lo que yo ya les dije, que dicen, no, ¿sabes qué? Pero te faltó mencionar esto, Gaby, o deberías de hacer esto, nosotros en nuestra empresa hicimos esto, o nosotros le vamos a decir a nuestras empresas que hagan esto. ¿Quién nos quiere platicar? Y si no, levanta la mano, me voy a ir a Wheel of Names. Nadie me quiere levantar la mano, entonces me voy a ir a Wheel of Names. Creo que Alejandra levantó la mano. Muchas gracias, Alejandra. Que te veo todo el tiempo que me dices que sí, que sí. Estoy muy atenta. Bueno, yo creo que los patrones de organización, como bien decías, tienen que ser muy realistas a lo que se hace y, en su caso, corregir las desviaciones de cuando se hace mal, de una vez aprovechar y que no sea un libro de cajón. El tema de perfil de puestos creo que es un reto para muchas de las organizaciones, y no nada más las MIPYMES, sino las grandotas. Yo he convivido con empresas de gran envergadura y lo que me doy cuenta es que ese tema de perfil de puestos, que luego por no asociarlo a un perfil de senior por tema de salario, te dejan junior y las actividades realmente son de senior. Entonces, yo no sé por qué existe ese conflicto de verdad. Y es más, hasta para, si se dan cuenta ustedes, cuando se contrata personal, las solicitudes en estas empresas de contratación, te ponen, ¿no?, el listado de actividades. Tú dices, eso no es un junior, eso es un senior. Ese conocimiento traspasa totalmente a cualquier junior. Pero bueno, lo ponen como junior para, yo creo, un tema de salarios, ¿no? Entonces, para mí es bien importante fortalecer el tema de perfil de puestos. ¿Qué hago? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la responsabilidad? Y hasta dónde llega. Súper importante el perfil de puestos. Esa sería mi acotación. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda tienes toda la razón. O sea, el perfil de puestos es la parte medular del manual de organización. Y claramente que vaya ligado al organigrama, ¿no? O sea, ahí sí es hacer una liga muy... Y no porque sean 5 personas, no lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, suena, ay no, pero somos 5 personas, ¿para qué? No, pero es bien importante tener clara la jerarquía, tener claras las responsabilidades, y como dices, el perfil de puestos te dice quién, cómo, cuándo, dónde, todo, ¿no? Entonces sí, totalmente coincido contigo. Raimundo, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, de hecho es el mismo contexto, ¿no? Es muy importante hacer saber a las organizaciones que en la medida que ellos tengan delegados las responsabilidades para saber realmente quién tiene que vigilar a quién, porque a veces también pasa eso, o sea, hay todólogos y más en el contexto de las MIPYMES, ¿no? Que ves al director cobrando, ves al director repartiendo, ¿no? Haciendo clientes, ¿no? Y obviamente pues eso pasa pensando ellos que van a tener un control, pues lo único que están dejando es huecos muy abiertos, ¿no? Para que se den estos actos de corrupción, ¿no? Como tú decías hace un momento, pues es hacer entender a las empresas que esto termina siendo una ventaja competitiva con los demás, ¿no? E inclusive en sus mismos procesos y en su mismo capital, ¿no? Totalmente, Raimundo. Sí, los todólogos, pero abundan, ¿eh? Abundan. Pero sí hay que justo sensibilizarlos. Va a ser el trabajo que van a tener que hacer ustedes cuando repliquen este curso y todos los esfuerzos que están haciendo. Muchas gracias, Raimundo. Isaac, cuéntanos. Uy, todos están muy participativos, qué bárbaros. Bien, yo considero que los manuales deben de ser de fácil comprensión. No hay que darle muchas vueltas a lo que queremos decir, hay que hacerlo de manera simplificada. Un manual no debe de ser muy extenso, pero sí debe de ser claro. Hay que especificar claramente qué área, sin poner nombres. ¿Por qué? Porque si pones el nombre del director general y en 2 meses lo cambias, pues obviamente ya no se va a saber quién fue o va a decir, pues a mí no me tocaba. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más entendible posible, sin darle muchas vueltas, sino de manera muy concreta. 100% de acuerdo, Isaac. De hecho, lo que yo suelo sugerir es que pongan el puesto, ¿no? O sea, el puesto lo va a hacer. Se llame Juan, Pedro, Pancho, lo va a hacer el puesto. Y que sí sea ligada su actividad a la responsabilidad, porque si no, se hace un lío, pero tiene que ser
justo como dices, si haces una Biblia de 400 hojas, pues nadie lo va a leer, nadie lo va a conocer, a nadie le va a importar. Muchas gracias, Isaac. Reina, cuéntanos. Sí, pues ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Por más familiar que sea la empresa, sí debe de tener un manual de organización, se tiene que delimitar funciones, como bien dijeron, pues el dueño, pues a lo mejor es una pequeña empresa, pero pues no puede andar contabilizando, no puede andar operando, no puede andar dando créditos, cobrando, entonces sí tiene que, a lo mejor dentro de las 2 o 3 personas que se tiene dentro de la empresa, sí tiene que delimitar funciones y tiene que partir desde su piso mínimo de la misión, visión, objetivos, valores de la empresa, porque si no, de alguna manera, pues no va a crecer esa empresa. Una empresa es como un hijo, se cuida desde el primer año que nace, o sea, se le educa, se le consiente, se le invierte. Si los mismos dueños agarran y sacan dinero y siempre pues ven pérdidas dentro de su empresa, es por lo mismo de que no están cuidando a esa persona llamada empresa y esa persona física o persona moral, entonces sí se tiene que implementar desde la entrada del organigrama, o sea, de alguna manera pues es ir instruyendo a las empresas cómo deben de ir mejorando, ¿no? Irles capacitando, irles diciendo qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los primeros pasos. Entonces, es elemental este manual de organización en donde se tiene que implementar todos los elementos que nos acabas de mencionar, pero pues empresa que realiza esto, empresa que en 2, 3 años ve el reflejo de los beneficios y del crecimiento y de alguna manera hay respeto y hay compromiso de los mismos socios o de los mismos dueños y sobre todo de quienes trabajan dentro de la empresa. Gracias. Gracias, Reina. Sí, totalmente, porque de hecho, no por nada hay ciertos enfoques de gobierno corporativo para las empresas familiares, porque ahí es donde todo el mundo, el hijo, el tío, el abuelo, todos juntos, y entonces traen un relajo y todos hacen de todo y nada queda claro. Entonces, es bien importante desde un inicio, si vas a una empresa familiar, maravilloso, qué padre, pero hay que empezar a estructurar, y estructurar no quiere decir 1000 controles y contratamos 1000 gente, no, o sea, hay que entender que hay que hacerlos entender que se puede simplificar todo, que todos los elementos que señala el 25 y los demás que hemos platicado los pueden tener hasta cierto, o sea, al nivel de mi contexto, de mi tamaño, de mi todo. Como decía Isaac, oye, no tiene que ser un manual súper extenso y todo, no, a ver, muy sencillo, muy concreto, muy claro, pero lo puedes tener, ¿no? Y te va a ayudar y te va a facilitar la vida. Raúl, cuéntanos. Ya veo que no te estás durmiendo, ¿eh? No, perdón. Cuéntanos, No, Raúl. vas a perdonar. Bueno, fíjate que estaba pensando, a mí me tocó ser auditor interno en Pricewaterhouse hace muchos años y contralor de algunas empresas. Ahora me dedico al activismo y a la participación ciudadana. Pero fíjate que es muy bueno y me tocó ser partícipe en muchas auditorías internas y como contralor también, que quede muy claro en el manual de organización los conflictos de interés, o sea, el mapa de riesgo de los espacios que tienen mucho riesgo, como las direcciones de administración y finanzas, las áreas de adquisiciones, lo mismo que en los gobiernos, ¿no? Porque luego ahí es donde hay mucho riesgo y obviamente que haya siempre una visualización muy clara de cuando es necesario. Obviamente para las MIPYMES es muy complicado pensar en una contraloría o una auditoría interna, pero a medida que van creciendo me parece que se hace necesario tener un área de contraloría que les permita tener control muy claro de los procesos donde hay mucho riesgo de corrupción. Creo que ahí es una atención muy, muy especial, sobre todo cuando van creciendo, de repente no ven la necesidad, pero me parece que en el manual de organización debería quedar específicamente muy claro que es necesario tener una contraloría interna en empresas, sobre todo medianas, ¿no? Que ya tienen con un personal y manejan un volumen de ingresos fuerte y que ya pueden solventar algo así. Me parece que puede ayudarles muchísimo. Gracias. Gracias, Raúl. Sí, de hecho tienes toda la razón, porque ahorita su labor va a ser justo lo que decíamos, sensibilizarlos y transmitirles eso y decirles, no tiene que ser hoy.
pero el día de mañana, y tal vez incluso poderles explicar esas 3 líneas de defensa, que seguro muchos ya ubican, que esa segunda línea de defensa la tenemos que ir fortaleciendo porque es la que nos va apoyando y nos va guiando, ¿no? Que es justo la Contraloría que señalas, o el que apoya en la gestión de riesgos, incluso el Compliance Officer, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay que prepararlos, decirles, oye, ve la importancia y poco a poco, conforme vayas creciendo y vayas teniendo recursos, piensa en llegar a eso, ¿no? Y te va a quitar de muchos problemas, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Ana María, un placer. Qué bárbaro. Ayer te extrañamos. Cuéntanos, Ana María. Ana María. Nada más me emocionaste con tu Me manita. parece que dejó un comentario en el chat. Sí, lo dejó en el chat porque no sé si a lo mejor su micrófono o alguna cosa. Ana María dice, considero que existen muchas empresas que ya tienen sus perfiles de puestos y también vale la pena recordarles que es necesario actualizarlos periódicamente conforme va evolucionando la empresa y sus actividades. Tal vez esto faltaría resaltar un poco más a la hora de abordar una empresa en esta actualización. Sí, 100% de acuerdo, es súper buena observación, Ana María. Siempre todo se tiene que ir actualizando conforme va evolucionando la empresa y va evolucionando lo que les decía, la normatividad, el contexto, los temas sociales, los temas tecnológicos incluso, ¿no? O sea, justo antes, ¿cuándo ibas a pensar que podía haber una acta de asamblea y se podían juntar el consejo de administración por vías remotas, ¿no? O sea, y ahorita ya lo tienes que prever. Entonces tenemos que ir avanzando. Tienes toda la razón, Ana María. Muchas gracias. Sí, me imaginé, no te preocupes, nada más ayer te extrañamos de que yo creo que no nos pudiste escuchar o ahí tenías problema, pero al contrario, muchas gracias por tu aportación. Julio, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Bien, yo hay algo en lo que durante el proceso en el que hemos construido este tema, he diferido siempre con quien es mi jefe inmediato. Para mí la construcción del modelo de integridad corporativa debe de estar pensando en la base, que esta base empresarial requiere todo el apoyo técnico, porque ellos después de una pandemia lo que quieren es vender. Entonces, para mí me parece súper importante que los 7 elementos que considera el artículo 25 deban estar ya estructurados para que ellos puedan solamente tropicalizarlo a sus empresas. Esto es, sustituir valores de identidad para que ellos puedan presentar esta información. Y por hacer un candado, como por así decirlo, la Secretaría de la Función Pública, a la hora de hacer la evaluación de estos contenidos, debería de ponerse riguroso en que no haya sido un copy-paste solamente. ¿Por qué lo menciono? En el curso anterior, ustedes presentaron lo que es el código de conducta, prácticamente ya estructurado para que la empresa Zucaritas o Cito Bimbo le pusiera su nombre. ¿Por qué no hacerlo de la misma manera con lo que es el código de ética, el código de conducta, los manuales de organización, de procedimiento, y apoyar a las empresas para que ya tengan todo esto netamente estructurado? Estoy hablando netamente desde las secretarías ejecutivas, como un aspecto técnico, no para que todo el mundo lo haga, ¿sí? Pero creo que sería de mucho valor para que así no se tradujera esto de, es que vele haciendo de poco a poco, es que en 3 años vas a ser super pro. No, hombre, pues es que la Secretaría de la Función Pública dice que para este año ya tendría que estar esto implementado. Entonces creo que nos atrasaría bastante este proceso. Esa es mi perspectiva. Gracias, Julio. Pues sí puede apoyar y como dices, el dar ciertas bases y ciertos modelos, como justo el código de conducta que vamos a tocar el tema mañana, nos sirve mucho, pero sí es bien importante tener el contexto. Entonces, yo creo que ambas, o sea, es una dualidad ahí que podemos como aterrizar con las empresas, se les dan las herramientas, se les da todo ya súper masticado y súper digerido. Ojo, no sin olvidar a qué sector perteneces, cuál es tu tamaño, qué es lo que haces, a quién le vendes, cuáles son tus partes interesadas, ¿no? O sea, nunca olvidar esa parte porque pues, si no todos van a tener todo y nadie va a conocer nada, ¿no? Y nadie va a aplicar nada y va a quedar como un sistema de integridad de papel. Pero sí hay que generar todas las herramientas para apoyarlos y que hacerles la vida fácil, ¿no?
Bueno, esta es la parte de manual de organización. Vamos a dar un descanso muy rápido. Si les agradeceré mucho si estamos de vuelta 5:20 para continuar y que nos dé tiempo de hacer la actividad de fin de módulo. Vamos a ver más adelante el tema del código de conducta, que no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver mañana. Lo mismo con los sistemas de vigilancia y de control, porque lo vamos a ver el jueves, y entonces mejor avanzamos en los otros elementos, profundizamos un poquito y nos vamos, al fin ustedes ya son muy expertos, entonces más bien vamos a cruzar ideas y creo que todas sus aportaciones son súper buenas, nos dan mucha luz a todos y el que diga lo contrario seguro está dormido, porque no, todos han dado súper buenas aportaciones y se los agradezco mucho. Vamos a dar un descanso. Bueno, eso es con respecto al manual de organización. Igualmente, como les comenté ayer, si tienen cualquier duda, como ven, ya regresé a la luz porque oscureció de repente, yo ya estaba en la penumbra, ya estoy en la luz. Si tienen cualquier duda, al correo de corresponsabilidad.mexico nos la hacen llegar. Y también en la plataforma hay una opción para comentarios, lo que sea, estamos al pendiente y mañana las resolvemos y el jueves y vamos a seguir en contacto y les vamos a seguir dando seguimiento. Entonces, para que no crean que nos vamos a olvidar de ustedes. Vamos a hablar rápidamente del código de ética. Aquí no voy a profundizar porque, insisto, mañana vamos a ver todo este tema y justo lo que decía Julio de las herramientas, vamos a hablar de esa herramienta tan buena y tan valiosa que realizó el PNUD. Lo importante que hay que considerar en este caso es que se debe, el primero, el que les dije ayer que yo consideraba, opinión personal, que es el elemento más importante del sistema de integridad, es involucrar a la Dirección General o propietarios en la implementación del sistema de integridad y difundir mensajes que promuevan y fortalezcan dicha cultura. Si no se permea desde el alto nivel la cultura de integridad, nada nos sirve, ni aunque gestionemos riesgos y los identifiquemos y hagamos planes y controles y demás, si la alta dirección no da el ejemplo y no da los recursos para que se promueva en este sentido, no lograremos nada. Promover entre los líderes de la organización la toma de decisiones con base en los valores de la empresa. Los valores de la empresa son, o sea, la Biblia, ¿no? Entonces, es bien importante que todo sea con base en esos valores. Por eso, justo, insisto, regreso a lo que decía Julio, hacer esas herramientas y esas ya cajitas listas para implementar es maravilloso y tiene toda la razón. Pero siempre guiándote con tus valores, ¿no? O sea, y que vayan alineados totalmente y se permee y no vaya en contradicción en nada, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y los líderes que tomen decisiones también con base en la integridad y con base en todos los elementos y tengan toda la información, ¿no? Porque muchas veces ellos son los que a su vez van permeando hacia abajo y todo se vuelve una cascadita. El promover la cultura de integridad entre los colaboradores y proveedores para que estos reflejen en la práctica los principios y valores de la empresa. Literal, vamos de alta dirección a líderes, a toda la parte operativa y que todo esto se vaya permeando con todas nuestras partes interesadas. Eso es súper importante. Realizar encuestas de ética empresarial a colaboradores, proveedores y clientes. Compartir el resultado con los involucrados para detectar áreas de mejora. Estas encuestas son súper buenas. Una vez fui a un congreso que estaba antes estaba encargada de la parte de FCPA, que es la extraterritorial que les comentaba ayer, en la parte del Departamento de Justicia, y nos comentaba que cuando ellos hacían la revisión de los programas de integridad en las empresas, pues llegaban y todos así, no, mira, aquí tengo mi capacitación y o sea, todas mis campañas de comunicación y mis folletos, y cada 3 meses damos algún tema de integridad y, ok, y maravilloso. Enséñame las evaluaciones de tu gente, ¿no? O sea, de la gente que tomó los cursos, enséñame la evaluación. Y entonces, ahí es donde veían que, no sé, la asistente de dirección general no conocía el código de ética, no sabía que existía un canal de denuncia. La señora que apoyaba con la limpieza tampoco sabía que había un código de conducta. Entonces, ¿qué tan eficiente se vuelve ese sistema, no? Por eso son los esfuerzos que tenemos que estar haciendo para socializar, para que realmente lo conozcan y después evaluar, ¿no? Entonces esas encuestas son súper, súper importantes para ver cómo estamos y te da mucha luz de tu sistema de integridad, qué tan efectivo es y dónde tienes que meter más esfuerzos. Comunicar claramente y de manera reiterada que los pagos de facilitación están tipificados como cohecho y sus consecuencias. Lo que veíamos con el caso de la empresa de Novozymes, idealmente es decir, pagos de facilitación, o sea, no vamos a dar pagos de facilitación, está tipificado como cohecho, es una falta grave, es un delito, no.
prohibido, ¿vale? Designar a una persona encargada de vigilar la implementación del sistema de integridad para asegurar su correcto funcionamiento y proponer mejoras. Ese es justo lo que decíamos, el oficial de cumplimiento, pero estamos hablando de MIPYMES, ¿no? Entonces, no van a conseguirse a su compliance officer, el que les contaba de Gene Group ayer, maravilloso que está en todos los congresos y que está en el socialité de los compliance officers. Pues no, la verdad es que sabemos que una empresa de 3 personas ya parece que va a buscar a alguien de ese perfil para estar en su empresa, ¿no? O sea, primero prefiere gente que opere y que jale los hilos, pero alguien se puede tomar la función de asegurar que sí vayan con la normatividad y como les dije, todos los perfiles de puestos tienen que tener esa parte de integridad y cumplimiento. Entonces, entre ellos se pueden ir ayudando y al final una persona que es esa segunda línea de defensa y nos vaya ayudando a asegurar que sí todo sucede, que todo va conforme a ese código, que todo va conforme a las políticas, que sí opera el canal de denuncia. ¿Vale? Incluir en documentos la definición de servidores públicos con sus diferentes variantes para garantizar que sea entendida. Parece obvio, ¿no? Ay, por Dios, muchos de ustedes son servidores públicos, ¿no? Entonces me van a decir, ¿cómo? O sea, ¿quién no va a saber? Pero lo que les decía, muchas veces no saben, esto es algo súper extraño para ellos. O sea, para nosotros es el pan de cada día y ya alucinamos los términos y demás, pero ellos no saben que el servidor público es el que me va a dar el permiso ¿no? O sea, si solo está dando un servicio, pero no. Entonces hay que explicarles y hay que hacerles ver desde dónde pueden llegar a tener un contacto con un servidor público. Perdón, pero un policía, ¿no? O sea, por Dios. Entonces hay que hacerles ver toda la cadena donde interactúan con ellos. Participar activamente en organizaciones que promuevan la integridad, la prevención y la lucha contra la corrupción. Bienvenidos, ¿no? O sea, justo esto que están haciendo ustedes, que decidieron tomar este curso, que decidieron fortalecer esos conocimientos que ustedes ya tienen, eso también lo tienen que hacer ellos y ustedes tienen que incentivarlos y darles esos tips de, oye, mira, PNUD tiene estas herramientas, oye, mira, Alliance for Integrity tiene estas herramientas, la OCDE, el CCE, o sea, la CONCAMIN, hay un buen que váyanse haciendo de ese como repertorio de bibliografía que se los puedan dar y que les faciliten las cosas, ¿no? Así como a ustedes se los han ido facilitando un poco, o si no se lo facilitaron, pues ya que ustedes hicieron la chamba, vamos a hacer nuestra labor. Capacitar a los trabajadores en el código de conducta elaborado y en caso de ser necesario alinear el código y las capacitaciones a clientes internacionales. Eso es un poquito lo que ya comentamos hace rato. Los clientes internacionales son nuestros mejores como evaluadores, ¿no? O sea, si te contrata un cliente internacional que tiene altos estándares de integridad y comerciales, o sea, es porque ya estás del otro lado, ¿no? O sea, les de presumirse, porque sí tienen estándares bien estrictos. Entonces, pues vamos a ver qué pide una gran empresa, vamos a ver qué pide para comprarme y qué puedo ir haciendo, ¿no? Y qué me está dando ya el PNUD, qué me está dando todas estas organizaciones y que me puedan ayudar. Igualmente aquí no nos vamos a meter, discúlpenme, me encantaría, pero hablo un buen y luego ustedes también participan muchísimo, que es maravilloso, entonces prefiero que sigamos participando, a que ya conocieron la herramienta, es muy buena, entonces ya luego ustedes la pueden utilizar, pero ahorita platíquenme, todos que están súper participativos, ¿qué elementos consideran que debe tener? Digo, yo sé que ya muchos han hecho, muchos tienen, muchos conocen códigos de conducta, pero ¿qué elementos creen que son primordiales para considerar en nuestro código de conducta? Y vi que Raimundo levantó su manita, ¿no? ¿Dónde está Raimundo? Sí, Raimundo levantó su manita. ¿Ya me escuchan? Sí, perfectamente. Pues, yo creo que es muy importante, obviamente, el contexto de definiciones, ¿no? Porque como tú dices, un glosario donde especifique toda la cuestión de qué está, porque a lo mejor para una persona puede ser algo muy común, ¿no? Yo escucho a la mayoría de los abogados el decir que pues esta cuestión de la facilitación, pues si no, no avanza la demanda, si no, no pueden notificar, si no, se va a completar. Y eso obviamente pues hace que el empresario, si lo que quiere es recuperar un crédito, pues a lo mejor incluso lo vea normal, ¿no? Porque si no, entonces se va a detener. Creo que el tema del glosario es muy importante. Y el tema del canal de denuncia también, ¿no? O sea, parece mentira, pero el ejercicio que tuvimos ayer y que hoy complementamos, pues pasan muchas empresas, ¿no? O sea, pues yo ya dije, yo ya presenté mi queja y pues no pasó nada. Sí, totalmente, Raimundo. Elementos importantísimos del código de conducta. Cuéntanos, Reina.
¿Tú qué? Creo que uno de los elementos más importantes que debe de tener un código de conducta son las sanciones y las consecuencias que se incurren si se deja de respetar las reglas o los valores, lo que ahí está establecido. También debe de tener un elemento de regalos, por ejemplo, las reglas de los regalos. También debe de contener el conflicto de interés. Entonces, y deben de estar bien establecidas las reglas a las cuales se debe de respetar, se debe de seguir, y sobre todo la misión, la visión, los valores, los objetivos, son los elementos básicos que debe de contener un código de conducta. Gracias. Muchas gracias, Reina, totalmente. Qué bárbaros, van a hacer un código maravilloso. Ruth. Ay, no, perdón, bueno, perdóname, Rosangélica, ibas tú, pero perdóname, vi la manita. Ya, dame un segundo, Rosangélica, dinos, Ruth. Sí. Yo, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo creo que aquí en este aspecto todos los elementos son muy importantes. Han de ser como 10, 12 o los que yo creo que cada empresa quisiera meter, pero que también creo que lo más importante es conocer el organigrama general de la empresa o del despacho de donde tú laboras. ¿Por qué? Porque todo el personal que integres a tu empresa pues debe de conocer quiénes son los socios o quién es el representante legal o el director general, para que ellos sepan en su momento a quién referirse o a quién hacer alguna denuncia o algún consejo en el aspecto de lo que esté pasando dentro de la misma empresa. Al igual también el análisis del personal, ¿no? De los puestos. En ese aspecto yo creo que deben de conocer cada quien pues en qué puesto está, ¿no? Y conocer sobre todo los socios o no sé, los jefes o los gerentes deben de conocer al 100% el análisis de cada persona que está laborando con ellos. Bueno, esa es mi perspectiva. Te refieres a la aplicación ya del código, ¿no? En su momento, y que tenga claras las responsabilidades de quién toma decisiones, quién va a investigar, quién va a sancionar, quién va a tal. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Sí, es bien importante, porque al final si no solamente se vuelve un documento que contiene políticas, y como mencionaba Reina, si no está el sistema disciplinario bien establecido, y al final quién va a recibir denuncias, quién las va a investigar, cuándo va a contestar, quién resuelve, etcétera, pues sí, ¿no? O sea, o a quién acudo en caso de duda, o a quién acudo, etcétera, sí es muy importante que se quede claro. Muchas gracias, Ruth. Ahora sí, Rosangélica, discúlpame que ahora sí. No, al contrario, gracias. Bueno, adicional a lo que dicen mis compañeros, yo lo que sí creo es que un código de conducta o los elementos debe de tener, como se establece aquí la pregunta, entre otros es que estos derechos y obligaciones o esta carta compromiso de alineación de los trabajadores a los principios de la empresa deben de estar alineados a los principios de integridad, en primer lugar. O sea, ya debe de alinearse desde el diseño del código de conducta a los principios de integridad y de buenas prácticas. Y me parece que ya con estos dos elementos como pilares para el diseño del código de conducta, ya lo vas trabajando. O sea, quien no lo tiene tendría que realizarlo ya bajo estos lineamientos, y quien lo tiene pero que a lo mejor no está actualizado, tendrán que actualizarlo en relación ya a todas estas prácticas o a estos nuevos momentos de lo que son las buenas prácticas y los principios de integridad. Entonces, si bien es cierto que es como una especie de derechos y obligaciones de los trabajadores en relación a la misión y visión de la empresa, sí deberán de estar alineados estos principios y este código, este decálogo en base a estos dos principios, ¿no? Sí, que son las buenas prácticas e integridad. Nada más, era mi aportación. Muchas gracias, Rosangélica, totalmente. Sí, si no está ligado en ese sentido, pues puedes tener muchos
muchos valores y demás, que es importante que esté alineado a esos valores que tú determinas, que son los importantes y los que salen de tu organización y de tu visión y misión, pero la integridad sin duda debe ser uno de ellos. Debemos de seguir las mejores prácticas, totalmente. Pues muchas gracias, vamos a seguir ahora con los sistemas adecuados de control y vigilancia, que insisto, vamos a ahondar el jueves en ese sentido, pero aquí lo que sugerimos es que se utilizan los instrumentos que provee la administración pública, es decir, Compranet, para asegurar que todo sea transparente, que todo sea muy transversal, que no haya ahí ningún tema, que se realicen pagos vía transferencia electrónica o cheque a nombre de la entidad pública y evitar pagos en efectivo, que eso es muy importante justo para evitar los pagos de facilitación. Ofrecer capacitación específica sobre el sistema de integridad a todas las áreas de la empresa, sobre todo finanzas, contabilidad, legal y auditoría. Aquí mencionamos estas áreas, pero realmente todos deben de tener esa capacitación. Como les decía, ¿no? Si la persona que nos apoya con la limpieza no conoce el canal de denuncia, pues de nada está sirviendo ese sistema, porque no está siendo un sistema. Lo que les decía ayer, recuerden la diferencia entre programa y sistema. Establecer a los responsables de la implementación y detallar los planes de acción a cumplir ante riesgos de corrupción. Les mencionaba hace ratito el tema de las matrices RACI. Es bien importante que digamos quién va a hacer qué y cuándo. Ese compromiso es súper importante y lo vamos a ver cuando lleguemos a los planes de acción. Las empresas podrán buscar apoyo de comités de acreditación para evaluar periódicamente y recibir recomendaciones del sistema de integridad. Esos comités de acreditación, llámese cualquier casa certificadora, llámese cualquier tercero que nos pueda apoyar para que nos diga, oye, vas bien, oye, incluso te doy una certificación o te falta esto, y que sea una tercera parte objetiva la que nos diga cómo vamos y qué tan eficiente es nuestro sistema. Y a nivel cámara, sugerir terceros autónomos para certificar a las empresas comprometidas con sistemas de integridad, que es justo lo que les menciono también, esas casas certificadoras, que llegue un SGS o llámese como sea, y nos diga, oye, tienes estas observaciones, tienes estas no conformidades, o ten tu certificación y maravilloso, vas muy bien, hay que seguir mejorando. Aunque recuerden, una vez que nos certificamos, y eso es súper importante que les recuerden a las MIPYMES, ya que tenemos ese certificado, no nos podemos dar el lujo de perderlo. Es mucho más fácil adquirirlo que la recertificación, porque requiere mayores esfuerzos. Entonces, ahí, ojo. Esto vamos a continuar. En cuanto a los sistemas adecuados de denuncia, es súper importante. Este punto es importantísimo en todos los elementos, no solo para implementar nuestro canal de denuncia. Tenemos que tener bien clara nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Si no tenemos claro a dónde vamos y quiénes queremos ser y cuáles son nuestros pilares de actuación, no vamos a construir ningún sistema, llámese de integridad, de calidad, de ambiental, de nada. Entonces, hacia dónde vamos es importantísimo. Establecer políticas y procedimientos claros y eficaces para atender y resolver denuncias. Si a la gente no le queda claro el procedimiento, de nada te sirve tener tu correo, tu línea de denuncia, un tercero que lo esté llevando a cabo, si no saben, oye, ¿cómo? ¿Pero cómo contacto? ¿Y qué pongo? ¿O qué les digo? ¿O en el correo pongo mi nombre? ¿No pongo mi nombre? ¿Cuándo me van a contestar? ¿Quién va a investigar? ¿Me van a decir qué pasó? Todo eso es súper importante, que sea muy claro y sencillo, y que lo podamos, que lo puedan digerir muy fácil, y que capacitemos en ese sentido. Garantizar la confidencialidad de la denuncia y el anonimato del informante en caso de que así lo establezca el procedimiento. Se pone en caso porque no es obligatorio. La obligatoriedad va ligada a la confidencialidad. El anonimato no. Entonces, ahí es decisión de las MIPYMES. Como les decía hace rato, es mucho más fácil para la gente comunicarse cuando es anónimo, pero también es más fácil que pueda haber denuncias en falso, ¿no? Entonces, ahí es que valoren si la empresa quiere hacerlo de manera anónima en un principio para incentivar, o desde un inicio dice es confidencial, 100% confidencial, pero debes de poner tu nombre para requerir mayor información, evidencias y demás. Analizar indicadores del canal de denuncia y actualizar protocolos. Una vez que ya está implementado, que ya está en funcionamiento, sí hay que señalar esos indicadores que nos van a decir si está siendo eficiente, qué tantas denuncias me están llegando, qué tan rápido las estoy resolviendo, cuáles ya, en qué etapa están, etcétera, ¿no? Y en los protocolos, pues si algo veo que no me está funcionando, ya sabes que el correo, no están llegando los correos, la gente dijo que denunció, pero no pasó nada. ¿Qué está pasando? Hay que ir evolucionando, como en todo. Aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el Código de Conducta en los casos confirmados, tanto para colaboradores como para terceros. Lo que comentaba Reina, si no hay sistema disciplinario, si no se aplican medidas, se vuelve ineficaz, ¿no? O sea, totalmente ineficaz nuestro código, porque se queda como, ay, mira qué bonito documento, hasta ahí. Incentivar la cultura de denuncia con base en la confianza. Debe haber pilares dentro del canal de denuncia, y uno de ellos es eso, la confianza.
si no confían en el procedimiento como tal, la gente no se va a animar, ¿no? Va a decir, no, pues va a haber represalias y yo, no, qué miedo. Entonces, hay que incentivarla, que es el whistleblower, que existe desde hace mucho, y platicaremos mañana un poquito de ese tema, pero sí es bien importante que tomemos en cuenta los incentivos. Establecer canales de denuncia por escrito, físico y electrónico, no que diga, sí, tú puedes denunciar, ¿sabes qué? Puedes ir con tal área y decirle cualquier inconformidad que tengas. Sí es importante que tengan un área a la cual recurrir en caso de dudas o en caso de asesoría o etcétera, pero que quede bien estructurado nuestro canal de denuncias, no decir, tenemos una, sí puedes ir con tal persona, y que nadie sepa cómo, cuándo, cómo funciona, eso está fatal. Contar con un comité anticorrupción que reciba denuncias de competencia desleal y conductas en contra de la integridad corporativa. Evidentemente esto es una práctica pues más avanzada en caso de que sea una empresa ya más estructurada, porque los comités pues en un inicio me dicen, una empresa insisto, de 3 personas que va a tener un comité, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Pero hay que tratar de que se vaya creando poco a poco un área que pueda recibir denuncias, y no solo de competencia desleal, ¿no? O sea, que sea uno de los elementos o cualquier cuestión o cualquier irregularidad que se detecte. Identificar y denunciar conductas vinculadas a la corrupción en las que estén involucradas servidores públicos. Ahí justo, no sé si vieron cuando abrí mi navegador, estaba buscando, hay una página que se llama Ciudadanos Alertadores de la Función Pública. Ahí, si alguien lo sabe qué tan efectivo es, que nos platique. Yo sé que existe, sé que desde el año pasado lo estaban planeando, era un poquito, les van a tener la capacidad de investigar todos los hechos que se denuncien, está complicadísimo, pero está bien que se vayan generando estos tipos de elementos para identificar a esos servidores públicos involucrados en estas cuestiones. Implementar una línea administrada por un tercero para cumplir con estándares internacionales. Bien sencillo, si una empresa, no bien sencillo, ¿verdad? Porque hay que invertir recursos, pero si no te da la capacidad de tu empresa, muchas veces hay empresas que se dedican a eso y que no necesariamente tienes que gastar las perlas de la Virgen para poder tener ese servicio, ¿no? Que te cobran ciertas cuestiones o sea, no es una cuota baja, pero te van administrando tu canal de denuncia y con eso tú ya tienes bien claro todo y se lo dejas a un tercero y nada más te aseguras que lo haga conforme porque estás compartiendo el riesgo, ¿vale? En cuanto a los sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación, lo que hay que considerar y las mejores prácticas es capacitar al personal de nuevo ingreso y periódicamente a todas las personas colaboradoras de la empresa. Importantísimo. Se debe diseñar un plan de capacitación continua, así como alianzas con organizaciones que se dediquen a ello, como cámaras empresariales y organizaciones gremiales. Un poquito es lo que hemos estado platicando y que van enlazando todo este sistema que comentamos. Diseñar un plan de comunicación y concientización sobre la forma correcta de hacer negocios. Siempre, es importante que hagamos un plan y una campaña, no que digamos, bueno, hay que imprimir un folletito y un cartel y lo pegamos ahí y listo. ¿No? No, a ver, ¿y qué busco? ¿Y qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? O sea, yo sé que dices, oye, no voy a invertir tanto en eso, pero son elementos bien sencillos que sepamos qué comunico, cómo comunico, cuándo comunico, para qué lo comunico, qué busco, a qué busco llegar, o sea, hacernos esas preguntas y que tengamos objetivos bien claros para poder después medirlo. Recuerden que la idea es que todo después lo podamos medir. Diseñar programas de capacitación a detalle con mayor frecuencia para las posiciones clave y áreas de alto riesgo en la empresa por tener relación directa o indirecta con las personas servidoras públicas. Aquí es donde se une con el manual de organización y los perfiles, ¿no? Ya tenemos detectadas los perfiles de puesto clave o de riesgo, hay que ver qué capacitaciones les vamos a dar y por eso debemos de tener bien estructurado nuestro organigrama, nuestros perfiles, decir, oye, ¿sabes qué? En nuestro plan anual vamos a meter esta capacitación. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Acuérdense de sus micrófonos. Gracias. Desarrollar e implementar modelos de formación de capacitadores, justo lo que están haciendo ustedes, que si fue por voluntad propia, maravilloso, si fue que les pidieron de favor en su organización y demás en el comité y que es la secretaría, que por favor se subieran, pues es muy bueno porque los están incentivando y los están capacitando y eso es bien importante para que a su vez pues, ustedes puedan transmitir el conocimiento. Incluir la materia de integridad en los negocios, en los planes de estudio y en de los centros de capacitación técnica, o sea, integridad ya lo debemos de tener grabado nosotros y es nuestro lema totalmente y hay que incluirlo ya siempre.
Utilizar una aplicación en medios electrónicos para difundir el material para capacitar en temas como código de conducta y evaluación de riesgos de corrupción. No necesitamos comprar el software súper elaborado para poder apoyarnos de herramientas tecnológicas que nos permitan tener un repositorio. Por ejemplo, no me dejarás mentir, Julio, pero Moodle, o sea, tiene opciones muy sencillas, es súper, se adapta muy bien, puedes generar tus cursos ahí y puedes subir para que ellos vayan aprendiendo y los capacitas de esa forma. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, o como un simple repositorio de información, o incluso crear un video y subirlo a YouTube. O sea, hay muchas formas que nos pueden servir de apoyo, ¿vale? Las políticas de recursos humanos. Vamos rápido, discúlpenme, me encantaría que siguiéramos platicando todos, pero si no, se me van a ir. ¿Y luego qué? ¿Luego qué hago? Entonces, políticas de recursos humanos. Debemos de contar con controles que evalúen la integridad de los candidatos y candidatas a ocupar un puesto en la organización, sea el puesto que sea. Predeterminamos ciertas evaluaciones. Situaciones, ¿qué harías? ¿Qué harías si de repente llega y te ofrece dinero el proveedor, o te ofrece ir a una comida y tú tienes la oportunidad de darle el contrato a él? ¿Qué harías, no? O sea, ciertas situaciones que muchas veces parecen obvias, pero no necesariamente lo son, ¿vale? Establecer procesos de reconocimiento en el cumplimiento de políticas de integridad. Eso es muy importante, que digamos, oye, muy bien, ¿no? O sea, así como traemos un sistema disciplinario, la parte de reconocimiento es bien importante. Considerar la participación de un tercero independiente en la evaluación del sistema de integridad corporativa, lo que habíamos platicado de que llegue un tercero a decirnos vas bien, o por aquí está, aquí te falta. Acordar a nivel de empresa o gremio si se pertenece a él sanciones por conductas vinculadas a la corrupción. El sistema disciplinario es vital y que lo traigas desde tu política de recursos humanos. Establecer metas de venta alcanzables para evitar conductas no íntegras. Justo, ¿no? O sea, siempre tenemos ya ligado indicadores y objetivos de acuerdo al puesto, pero después, justo porque son metas inalcanzables, debido a la situación, o sea, tal vez traíamos la misma meta en 2019, pero ahora COVID, pues evidentemente la situación cambia y yo quiero que lleguemos a esa meta, pues van a hacer lo que puedan y vamos a incentivar justo el que se generen esos actos de corrupción. Y finalmente obtener certificaciones sobre temas relacionados con el artículo 25, que son todos los que yo les comenté el día de ayer, que hablábamos de las ISOs y de los estándares y los distintivos. Es importante que, si bien no obtengamos la certificación o no, el papel nos ayuda, ¿por qué no? Pero que vayamos creando ese sistema que nos ayude, ¿vale? Y finalmente llegamos al séptimo elemento, y para hacer nuestra actividad de fin de módulo, aquí señalamos 4 prácticas importantes para el tema de transparencia. Y muchas veces nos dicen, oye, es que la transparencia, pues ¿por qué las MIPYMES van a querer transparentar, no? O sea, no están obligadas como tal, ¿por qué lo harán? Pero es importante que tengan ciertos elementos de transparencia, como lo que les platicaba hace rato con el Pacto Mundial y el COP. En este caso, la primera práctica que recomendamos es que quede clara una definición simple de conflicto de interés. Entonces, como todo el glosario de términos que mencionábamos, me parece que fue Raimundo el que decía del glosario de términos, que hay que tenerlo y hay que ser muy claro en qué es qué y cómo y para qué, que lo entiendan, ¿vale? Establecer alertas de comportamiento mediante señales informales para detectar un conflicto de interés. Un ejemplo, comida con externos en exceso, incremento visible en el patrimonio. Entonces, esas alertas, ¿cómo las voy detectando, no? Si yo estoy dando ciertos parámetros, si yo digo que se pueden aceptar comidas, pero muchas veces lo que ponen es de acuerdo que si el negocio lo amerita, ¿no? O sea, que sea proporcional, siempre es proporcional al negocio. Entonces, ¿qué es lo proporcional, no? Entonces hay que ser bien claros en ese sentido y que se establezcan esas alertas y asegurar que haya transparencia en todos los sentidos. Elegir trámites automatizados y evitar en la medida de lo posible gestores para la realización de trámites gubernamentales, lo que les contaba. Evitemos esa gestoría que al final ya se ve contemplada en los gastos. Y fijar una política de recepción y otorgamiento de regalos y entretenimiento con estándares establecidos por organizaciones internacionales. Ese, justo, Reina creo que comentaba del tema de los regalos, es súper, súper importante. Adicionalmente, recomendamos la incorporación de herramientas que permitan tener una comunicación bidireccional entre la empresa y los distintos grupos de interés al modelo de negocio. Por ejemplo, muchas empresas en su página de internet tienen para dudas y comentarios, o tienen para quejas, o están abiertas las denuncias para partes interesadas externas. Entonces, esa es una forma de ser muy transparente. La divulgación de información relevante que promueva la transparencia entre los accionistas e inversionistas sin que ponga en riesgo en peligro la competitividad de la empresa. Eso es súper importante, ¿no? O sea, no vamos a divulgar información que puede afectarme
en mi negocio, pero sí puedo divulgar ciertas cuestiones, o muchas veces incluso te lo piden en dependencias y entidades, que quiénes son los accionistas, nombres, han sido vinculados a alguna investigación, etcétera, y todo eso es parte de transparencia que puede tener una empresa. Y lo puede tener por voluntad propia, ¿no? Y la revelación de resultados con respecto a normas medioambientales y éticas, así como relaciones con las comunidades en las que desarrollan su actividad. Eso está súper enfocado justo al principio 10 del Pacto Mundial y a todos los temas de responsabilidad social, que muchas veces con el GRI, con el estándar, el distintivo de responsabilidad de empresa socialmente responsable, lo que tienen que hacer son autoevaluaciones y divulgar cómo estoy yo en estos temas. Entonces, esto me da como cierta pues credibilidad y transparencia, ¿vale? Ahora sí, ya que hablé y hablé y hablé, ya los mareé, yo creo, de tanto que hablé, vamos a pasar con la actividad de fin de módulo, nos vamos a ir equipos, vamos a hacer salas de Zoom otra vez, y van a tener un caso de corrupción asignado, de acuerdo al equipo en el que estén, es decir, si yo estoy en el equipo 4, mi caso asignado va a ser el caso 4, y ese es el que hay que resolver. Lo van a leer, son casos muy cortitos, pero son casos que pasaron, que realmente, que sucedieron a lo largo de estos últimos más o menos 10 años, poquito más, y que yo les pregunto, oigan, ¿cómo lo resolverían? ¿Va? Entonces van a tener 10 minutos. Van a tener 10 minutos para analizar el caso y de ahí vamos a hacer la evaluación y vamos a ver todo lo que nos responden en sus casos, ¿va? Entonces, pues listo, Fran, si nos apoyas yéndonos si tienen dudas con la plataforma, en la plataforma pueden encontrar la actividad, recuerden, se suben ahí en actividades, ponen actividad, estamos en el módulo 2, ver actividades, y la de fin de módulo, y esa es la que van a ver, eligen su equipo, ¿va? Entonces, si quieren, vámonos para que sepan qué equipo les tocó y regresamos en 10 minutos. Vamos a hacer finalmente la evaluación de fin de módulo. Les pido, por favor, los que no pudieron hacer la evaluación del día de ayer, algunos ya la hicieron, me parece que fueron 9 personas, pero los que faltan, les encargo muchísimo que la realicen si tienen oportunidad ahorita, la de ayer y la de hoy, y la encuesta de satisfacción. Les voy a agradecer muchísimo que pues me apoyen, porque si lo que busco es que realmente satisfacer las expectativas que platicamos al principio. Entonces, si algo les está faltando, si requieren algo más, pues todavía tenemos 2 días para cubrirlo. Entonces, les agradezco mucho que realicen ambas cosas, ¿vale? Ya en el chat me parece que está la liga. Por cuestiones de tiempo, si gustan, ya los dejo ir, que realicen sus evaluaciones con calma. Y mañana, al principio, iniciamos con cualquier duda que puedan tener para que no se me vayan ahí con temas, ¿va? Entonces, les agradezco mucho que hayan estado estas 2 horas conmigo. Estuvo súper participativo, la verdad creo que fue una muy buena sesión, y mañana continuamos dándole, y creo que hay mucho que pueden aportar todavía y que les puedo también aportar yo. Cualquier duda, al correo electrónico que les dijimos, y nos vemos mañana a las 4 de la tarde.